¿Alguna vez sentiste que te observaban en un pueblo donde todos se conocen? En 1957, el pequeño Plainfield descubrió que el vecino raro, pero inofensivo, guardaba secretos que ni el cine de terror más atrevido podría inventar. Hoy, en Sala de Sombras, vamos a abrir las puertas de la granja de Ed Gein y entender cómo una obsesión familiar creó la peor pesadilla de América. Probablemente ya escuchaste el nombre Ed Gein antes. Quizás lo conoces como el tipo que inspiró a Leatherface, o a Norman Bates, o a Buffalo Bill. Ha sido referenciado en tantas películas, libros y series que casi parece un personaje de ficción. Pero no lo era. Era real. Y la historia de cómo se convirtió en quien fue es honestamente más perturbadora que cualquier cosa que Hollywood haya puesto en pantalla. Porque no empezó con un sótano oscuro ni con un cadáver. Empezó con una madre, una Biblia y un niño que no tenía absolutamente a nadie más en el mundo. Esta es la historia completa de Ed Gein. 27 de agosto de 1906, La Crosse, Wisconsin. Edward Theodore Gein llegó al mundo como el segundo hijo de George y Augusta Gein. En papel, parecía una familia común del medio oeste americano. Padre, madre, 2 hijos, una casa, una vida. Pero nada en esa familia era común. Augusta Gein era una mujer profundamente religiosa, no de una manera tranquila y amorosa, sino de una manera dura, aplastante, llena de fuego y castigo. Creía que las mujeres eran naturalmente pecadoras. Creía que el mundo fuera de su casa era corrupto y sucio. Creía que si sus hijos alguna vez se acercaban a otras mujeres, serían destruidos. Entonces, hizo todo lo posible para asegurarse de que eso nunca pasara. George Gein, el padre de Ed, era todo lo contrario. Callado, débil, casi inexistente. Bebía, hacía trabajos ocasionales, no podía enfrentarse a su esposa y nunca lo intentó. Para Ed y su hermano mayor Henry, su padre podría haber sido un mueble. Augusta era quien controlaba todo, y Augusta era quien los aterrorizaba a los dos. Cuando Ed tenía alrededor de 7 años, la familia se mudó a una granja de casi 80 hectáreas en Plainfield, Wisconsin. Augusta la eligió específicamente porque estaba aislada, sin vecinos cerca, sin distracciones, sin influencia del exterior. Solo los 4, la granja y la palabra de Dios, interpretada por Augusta Gein. Cada día, Augusta leía la Biblia en voz alta para sus hijos, pero no leía las partes amables, las partes sobre amor y perdón. Leía el Antiguo Testamento, pasajes sobre muerte, castigo y la maldad del mundo. Le decía a Ed y a Henry que las demás personas eran malas, que las mujeres especialmente eran instrumentos del diablo, que el sexo era sucio y estaba mal. Ed escuchaba cada palabra. Casi no iba a la escuela. No tenía amigos. Las pocas veces que intentó relacionarse con otros niños, Augusta lo castigaba. Ella lo quería cerca, lo quería solo para ella. Y aquí está la parte difícil de aceptar. Ed amaba a su madre, de verdad, completamente, casi desesperadamente. Ella era la única persona que alguna vez le prestó atención. Era la única persona en su mundo. Entonces, aunque ella lo controlaba y torcía su manera de entender todo, las mujeres, las relaciones, su propia identidad, él simplemente lo absorbía. Todo. Su hermano Henry eventualmente comenzó a alejarse. Henry empezó a ver a su madre con claridad, tal como era. Incluso llegó a criticarla frente a Ed, diciéndole que Augusta no estaba bien, que su control sobre ellos no era normal. Ed no quería escucharlo. En 1944, Henry y Ed combatían un incendio en su propiedad. Cuando el fuego se apagó, Henry estaba muerto, con moretones en la cabeza. La conclusión oficial fue muerte accidental. Ed llevó a la policía directamente hasta el cuerpo, lo cual era extraño.
porque el cuerpo estaba en una zona que no había quemado. Nadie investigó con cuidado. El caso se cerró y Ed se quedó solo con su madre. Por un tiempo eran solo los dos en la granja y Ed parecía estar bien con eso. Hacía pequeños trabajos en Plainfield. La gente lo conocía como el tipo callado y un poco raro. A veces cuidaba a los niños del vecindario. Era considerado inofensivo. Pero entonces, en 1945, Augusta tuvo un derrame cerebral. Ed la cuidó, la atendió. Era completamente dedicado a su recuperación. Tuvo otro derrame, más grave. Quedó paralizada. Y Ed se quedó a su lado todos los días, cuidándola. Luego, el 29 de diciembre de 1945, Augusta Gain murió. Y algo dentro de Ed Gain se rompió por completo. Piensa en esto por un segundo. Toda su vida, todo lo que era, había sido definido por su relación con su madre. Ella le decía quién ser. Ella le decía que el mundo era malo. Ella se convirtió en su universo entero. Y ahora se había ido. Ed tenía 39 años y nunca había tenido una relación real con otra persona. Nunca se había entendido a sí mismo como alguien separado de Augusta. No sabía quién era sin ella. Piensa en esto por un segundo. Toda su vida, todo lo que era, había ciselló los cuartos que ella había usado. Su dormitorio, el piso de arriba, la sala, y los mantuvo exactamente como ella los había dejado. No tocó nada. Los preservó como un santuario y entonces empezó a leer. Ed se obsesionó con libros sobre anatomía humana, rituales funerarios y algo que había leído, los experimentos nazis en cuerpos durante la Segunda Guerra Mundial. Se sentía atraído por historias sobre cazadores de cabezas en el Pacífico Sur, sobre personas que guardaban trofeos de los muertos. Empezó a ir al cementerio local de noche. Al principio, solo leía los obituarios, buscando mujeres que habían muerto recientemente, mujeres de edad similar a la de su madre. Iba hasta las tumbas, solo se quedaba parado ahí. Luego, empezó a cavar. A lo largo de varios años, Ed Gain desenterró cuerpos de cementerios en Plainfield y sus alrededores. Traía partes a casa. Hacía cosas, un cinturón hecho de pezones femeninos, un cesto de basura hecho de piel humana, 4 narices, 9 máscaras hechas de rostros humanos reales, una caja llena de genitales femeninos conservados, un chaleco hecho del torso de una mujer, completo con senos, que los investigadores creían que él usaba por la casa. Intentaba construir una mujer. Algunos investigadores creían que intentaba recrear a su madre. Otros creen que intentaba convertirse en ella. Durante años, nadie lo sabía. Ed seguía yendo al pueblo, seguía cuidando niños, saludaba a los vecinos, charlaba en la ferretería. Nadie sospechaba nada. Hasta el 16 de noviembre de 1957, Bernice Warden, la dueña de la ferretería local de 58 años, desapareció. Su hijo Frank, que era ayudante del sheriff, fue a la tienda y encontró sangre en el suelo. El último registro en el libro de ventas era una venta a Ed Gain, medio galón de anticongelante. La policía fue a la granja de Ed. Lo que encontraron ahí, investigadores que habían visto guerra, que habían visto todo tipo de escena del crimen, lo que encontraron ahí hizo que hombres adultos se pusieran físicamente mal. El cuerpo de Bernice Warden estaba en el cobertizo. Había sido decapitada y colgada boca abajo del techo, destripada como una res. Y dentro de la casa, cuarto tras cuarto, estaba el resto. Las máscaras, los tazones hechos de cráneos, la pantalla de lámpara hecha de piel humana, la silla tapizada con material humano, el refrigerador con órganos adentro. Cuando arrestaron a Ed, estaba en casa de un vecino cenando. Estaba tranquilo, casi animado. Cuando le preguntaron sobre los cuerpos, admitió haber matado a 2 mujeres, Bernice Warden y una dueña de bar llamada Mary Hogan,
que había desaparecido en 1954. Las profanaciones de tumbas, 10 o más confirmadas, él no las consideraba mal de la misma manera. En su cabeza, esas personas ya estaban muertas. Ed Gein fue declarado mentalmente incapaz de ser juzgado. Estuvo internado en el Hospital Estatal Central para Criminales Insanos y después en el Instituto de Salud Mental Mendota. En 1968, finalmente, fue declarado apto para ser juzgado. Fue condenado por asesinato en primer grado y regresó a Mendota, donde vivió hasta morir de insuficiencia respiratoria en 1984. Tenía 77 años. Dicen que era un paciente ejemplar, callado, educado, bien querido por el personal. Esto es lo que me queda de la historia de Ed Gein. Hay una versión de esta historia en la que Ed Gein es solo un monstruo, un villano de Halloween, un disfraz, una máscara en la pared. Y es fácil dejarlo ahí, porque mirar más profundo es incómodo. Pero la historia más profunda es sobre lo que pasa cuando tomas a un niño sensible, aislado, desesperado, y te conviertes en su mundo entero. Cuando llenas ese mundo de miedo y vergüenza y de la idea de que otras personas son peligrosas. Cuando cortas todos los lazos humanos normales y le enseñas que el único amor disponible es el amor que tú controlas. Augusta Gein nunca apuñaló a nadie, nunca desenterró una tumba, pero construyó las condiciones para que alguien lo hiciera. Eso no es una excusa para lo que Ed Gein hizo. Las mujeres que mató eran personas reales con familias reales. Bernice Worden tenía un hijo que entró a esa tienda y encontró lo que encontró. Mary Hogan tenía personas que la amaban. Nada justifica lo que Ed les hizo. Pero si quieres entender cómo algo así ocurre, entenderlo de verdad, no solo estremecerte y seguir adelante, tienes que mirar el principio. Tienes que mirar a un niño pequeño en una granja aislada, sin amigos, sin un padre que valiera la pena, y con una madre que lo hizo creer que ella era todo lo que existía. La granja en Plainfield fue demolida en 1958 antes de que pudiera convertirse en atracción turística. El hombre que compró el auto de Ed le decía a la gente, es el auto del ghoul. Cobraba entrada para verlo en ferias del interior. El pueblo de Plainfield intentó olvidar, seguir adelante, pero algunas historias no te dejan hacer eso. Porque lo más aterrador de Ed Gein no son las máscaras, ni el cobertizo, ni lo que la policía encontró esa noche. Lo más aterrador es el tiempo que tardó alguien en darse cuenta. Si este tipo de historias es lo tuyo, suscríbete al canal. Hay mucho más por venir.